foto del corazón. Y con ese estudio me dice si el corazón está dilatado, hipertrófico, ¿sí? ¿En quiénes crece el corazón? Los pacientes con Chagas. Y ese corazón gigante, grande, ¿creen que va a tener los mismos orificios? Esos valores que van a ver en anatomía de Henry-Rouvier. No. Entonces, conociendo esos valores normales de la arteria y del axio ventricular, voy a tener en conocimiento si el corazón tiene un tamaño adecuado o si está dilatado. Y cuando está dilatado, en el caso de la cardiomegalia, el corazón está grande, sus paredes se han adelgazado y los orificios están grandes, y es un corazón insuficiente. Y empiezan las fallas en ese corazón. Arritmias, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces es importante saber estos diámetros que uno se ha olvidado colocar. Bueno, en este orificio voy a encontrar 3 y 4. ¿Qué son 3 y 4? Miren mis valvas. Acá tengo una valva y acá tengo otra. Número 3 y número 4. ¿Qué es 3? Mi valva se llama anteroseptal. 3, valva anteroseptal. Y 4, mi valva posterior. Valva anteroseptal y mi valva posterior. Las dos forman una válvula. ¿Cómo se llama esta válvula? Se llama válvula mitral o bicúspide. Válvula mitral o bicúspide. Válvula mitral o bicúspide. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Válvula mitral o bicúspide. Bien, entonces la anteroseptal forma esto. Lo mismo, pero con mucha diferencia. Porque cuando han visto corazón, en el lado izquierdo, ¿cómo eran esos músculos papilares? Eran gruesos, ¿no? Eran más voluminosos que la del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces tengo 5 y 6. 5 y 6. 5 como el músculo papilar anteroseptal. Y 6 como el músculo papilar posterior. Anteroseptal y posterior. Lo mismo que en el lado derecho. Existen cuerdas tendinosas que están fijando los músculos papilares hacia las valvas, evitando el prolapso de la valva hacia el lado y facilitando el cierre de este orificio atrioventricular. ¿Sí? Entonces, las valvas tienen patologías. ¿Sí? Se llama insuficiencia valvular o estenosis valvular. ¿Cómo avanza la tecnología que ahora podemos imprimir una valva 3D? ¿Sí? Por eso están investigando ese orificio, el diámetro. ¿Por qué? Porque en un ecocardiograma me salen los diámetros y ahora van a poder entender un ecocardiograma. Me sale el diámetro del orificio atrioventricular. Entonces el cardiólogo dirá, uy, este tiene insuficiencia valvular. Imagínense que el corazón crezcan sus orificios, pero ¿qué no va a crecer? Las válvulas, y van a dejar esto a medio cerrado. Es lo mismo, yo voy y hago más grande el marco de la puerta y trato de cerrar con la misma puerta. ¿Va a cerrar? No va a cerrar, ¿verdad? ¿O va a cerrar? Si lo hago más grande el marco, ¿va a cerrar esa puerta? ¿Esa misma puerta? No. Entonces va a quedar espacio. Y a esto se conoce como insuficiencia valvular. Estamos con una patología insuficiente. Ahora, imagínense que las puertas no se puedan cerrar porque esto esté sin lubricar, sin aceite. ¿Sí? Entonces, ¿cómo suena cuando una puerta no tiene lubricación? ¿Lo escuchas? Apenas se cierra también la puerta, ¿no? Entonces tenemos la estenosis en las válvulas. Estas válvulas también se pueden calcificar y se llama estenosis valvular.
¿sí? Estamos conociendo patologías de válvulas. Una, insuficiencia. Cuando las quedan insuficientes, crece el corazón y apenas puede cerrar. Y la otra, cuando estas se vuelven duras, se calcifican estas y apenas se pueden abrir. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? No va a poder pasar en este sentido. Y la sangre va a volverse por donde. ¿Sí? Entonces, estenosis, insuficiencia. Ya entiendo dos patologías. ¿Sí? Bueno, ¿qué más para el músculo papilar? Ahí está. Y lo mismo en la pared del ventrículo. ¿Veo esto en la pared del ventrículo? ¿Sí? Esto se denomina ¿qué? Músculos trabeculares. Número 7, entonces. Ahí están, músculos trabeculares. Trabeculares. Ahí están los músculos trabeculares. ¿Bien? ¿Qué tengo en el lado izquierdo, al igual que en el lado derecho, donde emergía un vaso? La arteria aorta. Y esquematizo en otro gráfico el inicio de esta arteria. Voy, silueta cardíaca, y justo menciono la salida de un vaso. ¿Qué vaso? Este vaso. Este es el orificio. Ponemos número 8, orificio de la arteria aorta. Entonces, en este orificio también tiene un ingreso, una entrada por donde va a ingresar la sangre. En el otro lado, en la arteria pulmonar, ¿cómo se llamaba? Infundíbulo. Acá este ingresó, el número 9. Número 9 se lo llama vestíbulo. ¿Vestíbulo de qué? De la arteria aorta. Ese es el vestíbulo de la arteria aorta. Y la arteria aorta, como tal, también tiene esto, son válvulas semilunares. El 10 corresponde a las válvulas semilunares. Solo que estas válvulas están organizadas de otra manera, a diferencia de la arteria pulmonar. Hago un corte y amplifico. ¿Qué digo? Grafico a la arteria aorta, y en dicha arteria aorta, miren cómo está esquematizada las válvulas. Tengo una derecha, una izquierda, y tengo una posterior. La otra, ¿cómo era? Derecha, izquierda y anterior. Entonces, miren mi esquema en este lado. ¿Sí? Derecha, izquierda y posterior. En la arteria aorta, igualmente, existen 3 válvulas. Valva derecha, valva izquierda y valva posterior. Y lo mismo, sus bordes también engrosados se llaman bordes semilunares. Y el vértice de dichas válvulas se llama nodo. ¿Sí? ¿Estamos con mi arteria aorta? ¿Sí? Bueno, ya he descrito cavidades. Y al igual que hemos hecho con cada uno de los segmentos viscerales, como tiroides, por ejemplo, hemos descrito arterias, venas, nervios, ¿no? Entonces vayamos a esquematizar las arterias que irrigan al corazón. ¿Cuáles serán las arterias que irrigan el corazón? Se llaman arterias coronarias. ¿Dónde nacen las arterias coronarias? ¿Dónde van a nacer las arterias coronarias? Justo nacen en la arteria aorta ascendente. Porque ¿qué se llama este orificio de esta arteria? Aorta ascendente. Así hay que poner. Entonces miren a un lado cómo surge la arteria. Cerca de las válvulas viene la arteria coronaria del lado derecho. Entonces, número 1,
constituye la arteria coronaria del lado derecho. ¿Como rama de quién? De la aorta central. Sí. Estamos claros hasta ese punto. La coronaria derecha da ramas. ¿Cuáles van a ser las ramas? Voy y marco con el número 2 una de las ramas de la coronaria derecha. Número 2 se llama arteria marginal. ¿De qué lado? Del lado derecho. Para entender qué es lo que hace la arteria coronaria, ¿qué lado es esto? Esto es atrio derecho. Atrio izquierdo. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, si yo lo giro al corazón, si yo giro al corazón, voy a tener, a lo contrario, voy a tener atrio derecho acá. Esta es imagen posterior. Esta es imagen anterior. En la parte posterior voy a invertir las cosas. Esto va a ser ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Lo estoy viendo desde la parte posterior. La coronaria derecha hace esto, gira. ¿Gira dónde? A la cara posterior del corazón y da origen a esta que es la 3. ¿Qué es la 3? La arteria interventricular posterior, por si acaso. Y quede muy claro que es la posterior. Si se dan cuenta en estos esquemas, se puede apreciar algo que Keimur dice. La cruz del corazón. ¿Cómo se forma la cruz del corazón? Dice, por los septos atrial, interatrial e interventricular y el entrecruzamiento con los orificios atrioventriculares. Entonces ahí se forma esto que se llama la cruz del corazón. ¿Sí? Entonces repito, en la cara posterior se aprecia de mejor manera, dice, la cruz del corazón. El entrecruzamiento entre los tabiques o septos interatrial e interventricular y los orificios atrioventriculares. Ahora, digo, ¿por qué hemos marcado la cruz del corazón? Porque existen ramas arteriales importantes en la cara posterior y en la cara anterior. ¿Cuál es una de las importantes? Para entender por qué es importante esta arteria, nos vamos a adelantar al sistema de conducción del corazón. Vamos a esquematizar el sistema de conducción del corazón. Entonces acá tenemos el corazón, y vamos a entender que en el corazón existe esto. Se llama nodo sinoatrial o sinoauricular. ¿Vemos este nodo? ¿Sí? Es un conjunto de cuerpos neuronales. ¿Sí? Repito, lateralmente a la desembocadura de la vena cava superior. Repito, ¿cómo se llama? Nodo sinoatrial o sinoauricular. ¿Sí? Muy bien, o si quieren, de Kate y Flack, como dice Henry Luriel, Kate y Flack. El nodo sinoatrial o de Kate y Flack. De este nodo, o a este nodo, le llegan dos fibras. Le llegan fibras simpáticas, y le llevan fibras parasimpáticas. Le llegan fibras parasimpáticas. ¿Qué fibras parasimpáticas? ¿De dónde vienen estas fibras parasimpáticas? Del nervio vago. ¿De dónde vienen las fibras simpáticas? De los nervios esplágnicos. De los nervios esplágnicos. Tengo simpáticas y tengo parasimpáticas. ¿Qué hace el parasimpático en corazón? Esto lo hemos visto en la introducción. Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace el simpático en corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí?
Entonces, cuando ven que aumenta su frecuencia cardíaca, cuando están subiendo al 7º piso por las escaleras, donde esperando ahí el ascensor, entonces ahí están con sus... Y les veo como si no fueran, han dicho, mente es cuerpo, cuerpo es mente. Lo vamos a entender en neuroanatomía. Entonces, el corazón recibe respuestas simpáticas. Y esto acelera el corazón. Y recibe respuesta parasimpática. Pero al recibir, la energía es guardada acá. ¿Qué hacen con sus celulares? ¿Su celular tiene una batería o no tiene una batería? Tiene. ¿Lo cargo mi celular o no lo cargo mi celular? Lo cargo. Pero todo el tiempo tiene que estar conectado. No está conectado, ahorita está individual, gracias a su batería. ¿Han visto Apocalipto? ¿Cómo le sacan el corazón, hombre, para el sacrificio y ofrenda? Entonces, ¿el corazón qué hace cuando ven ahí en las películas? ¿Sigue latiendo o no sigue latiendo? Sigue latiendo. En la cirugía es igual. Sacamos el corazón, sacan los cirujanos el corazón, y fuera de la cavidad torácica, el corazón sigue latiendo. ¿Por qué sigue latiendo? Porque tiene una batería. El nodo, si no, arterial es su batería. Recibe, sigue, descarga, sigue. ¿Estamos entendiendo el sistema de conexión? Luego de esto, del nódulo sinoatrial, vienen esto, que se llaman vías internodales. Kenmore no lo menciona. ¿Dónde van a conocer estas vías internodales? Cuando pasen a fisiología 1, ¿no? Entonces, número 2, se llaman vías internodales. ¿Para qué las vías internodales? Para transmitir la corriente eléctrica que llega al nódulo sinoatrial a las aurículas derecha e izquierda. ¿Estamos claros? La corriente eléctrica. ¿Y luego a dónde va? Va a este otro nódulo. Se llama nódulo atrioventricular o de Ashok-Tavara. ¿Sí? Entonces ahí está el nodo atrioventricular o de Ashok-Tavara. ¿Dónde encuentro el atrioventricular? Encuentro en este triángulo de Koch, ¿no? ¿Recuerdan? En el triángulo de Koch. Bueno, luego sale acá en la pared del septo este haz, se llama haz de His o fascículo atrioventricular. Miren cómo sale acá, y en su libro recibe el nombre de fascículo. Fascículo atrioventricular, o también conocido como haz de His. Haz de His. Después del haz de His salen otras fibras nerviosas a la pared del corazón. ¿Cómo se van a llamar estas otras fibras nerviosas que van a la pared del ventrículo en este caso? Estas fibras se llaman fibras de Purkinje. Estas fibras se llaman fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje. Este es el sistema de conducción del corazón, el sistema eléctrico. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante mencionarlo en arterias? ¿Por qué nos hemos saltado de arterias al sistema nervioso? Porque hay una ramita, se llama la arteria para el nodo sinoatrial. ¿Sí? Entonces tenemos número 4, la arteria para el nodo sinoatrial. Entonces, van a escuchar a pacientes que les vengan y les digan, doctor, yo tenía un infarto. ¿Cuándo? Hace 3 años, 5 años. Y está ahí hablándoles y les está contando que ha tenido un infarto. ¿Sí? Está vivo todavía. Entonces, ¿qué ha pasado con este paciente que ha tenido un infarto? Muy probablemente su infarto haya sido en alguna de las ramas coronarias. Haya sido acá, por ejemplo. El infarto es producto de una obstrucción. Y la obstrucción puede ser de 3 orígenes, como dice el fisiopatología. Un coágulo sanguíneo, un coágulo o un émbolo graso y un émbolo aéreo.
¿No han visto en las telenovelas, hombre, que viene la enfermera o la que se quiere vengar y le pone aire? ¿No? Les pinchan aire ahí o en películas incluso, ¿no? Entonces, esto que genera la obstrucción de tres tipos: aéreo, graso, sanguíneo. ¿Sí? Los émbolos aéreo, graso y sanguíneo. Ahora imaginémonos que se bloquea la marginal del lado derecho. Bueno, por suerte el paciente ha recibido auxilio, eso genera molestias, ¿sí? El dolor, es un infarto como tal, y el paciente puede perder el conocimiento. Y si no viene auxilio pronto, hasta puede perder la vida después, ¿no? Pero en el periodo mayor de tiempo, tiene más tiempo. Imaginemos ahora un caso que se obstruye la arteria sinoatrial. Esta se obstruye, ¿sí? Entonces, cuando tengan bueno, no van a tener porque no va a sobrevivir. Cuando se bloquea por un coágulo émbolo la sinoatrial, el paciente ya no vive para contarlo. Y hablamos de lo que se llama infarto fulminante. Ahí se aplica el término de infarto fulminante. Así como se han bajado el libro, algunos tienen, les he pasado el PDF de Keimur, bájense un diccionario médico. ¿Sí? Les sugiero a ustedes que están empezando la carrera, a lo largo de toda la carrera, les va a ser muy útil. Bájense o cómprense, mejor todavía, un diccionario médico. Y manejen su aprendizaje en base a diccionarios médicos. ¿Sí? Para ya empezar a entender patologías y términos médicos. ¿Sí? Entonces, es a esto lo que se llama infarto fulminante. Ha venido el paro cardíaco y por más que yo haga resucitación, trate de reanimarlo 20 minutos, dice el protocolo internacional. Paciente que sufre de paro cardíaco, tenemos que reanimarlo durante 20 minutos. No logramos durante esos 20 minutos, decimos después de esos 20 minutos, hora de la muerte, digamos, podemos encontrar con infarto 8 de la noche. Nosotros hacemos hasta 8 y 20. Y decimos hora de la muerte 8 y 21. Porque mientras hagamos esto, estamos mandando sangre, ¿sí? Entonces, nosotros estamos actuando como la bomba. El corazón, ¿cómo lo hemos definido? Como una bomba de presión y succión. ¿Cómo hacemos esto? Oprimimos el corazón entre esternón y las vértebras, con fuerza, ¿no? 20 minutos. No les digo que hagan ejercicio, hombre, porque si no, cuando llegue un paro, estén en código azul, hombre, van a hacer 1 y 2. Tienen que hacer 20 minutos. Entonces, ojo con eso. Entonces, acá tenemos esta obstrucción de este. Por eso, y hay una mención que hace aquí. La arteria del nódulo sinoatrial es rama de la coronaria derecha, pero solo en un 60% de la población. Y lo anota aquí. Y dice, solo la sinoatrial nace de la coronaria derecha en un 60%. ¿Qué va a pasar con el otro 40%? En breve vamos a describir a la coronaria izquierda. Vendrá del otro lado. Ahora, ¿para qué hemos descrito también esto? Miren, hemos descrito para ver que va la cruz del corazón. Y acá da origen a la rama número 5. ¿Vemos eso? La 5. Se llama arteria. ¿Arteria para qué otro no? Atrio ventricular. Arteria para el nodo atrioventricular en la cruz del corazón. La coronaria tiene que darse la vueltita, venir a la cruz y cerca de esa cruz dar origen a la arteria para el nodo atrioventricular. ¿Estamos claros? Muy bien, ¿dejas ramas pequeñas? Sí, dejas ramas pequeñas. ¿Cuáles son las ramas pequeñas? Miren estas ramas. Se llaman ramas atriales. 6. Ramas atriales. Y 7. Deja, miren, ramas ventriculares y septales. 7. Ramas septales y ventriculares. Entonces, la arteria coronaria derecha me ha dejado todas estas ramas. ¿Sí? Vayamos con la otra, la del lado izquierdo. ¿Qué me dice Keimur de la arteria coronaria izquierda? Entonces, lo mismo. A este otro lado, rama de la aorta, viene esta rama.
a esta otra viene esta ramita. Se llama arteria coronaria izquierda, en números romanos, ya también voy a colocar a las ramas de la coronaria izquierda. Repito, 1, arteria coronaria, ¿de qué lado? Izquierda. La coronaria izquierda deja ramas. La 2, la 3 van a ser ramas de la coronaria izquierda. ¿Cuál es la 2? Esta es la 2. Se llama arteria interventricular anterior. Muchos la han podido ver en el corazón de Bach. Que vamos a volver a hacer, les he dicho, vamos a volver a agarrar ese corazón, pero ahora ya también con explicación previa, ¿sí? Con explicación. ¿Para qué hemos hecho la práctica? La mayoría sin haber mencionado el corazón. Porque algo tienen que tener en cuenta en su formación. Mucho de lo que ustedes tienen que formarse es autoformación. Tienen que leer ustedes, ¿sí? Por eso para esa práctica, ya la anterior semana les había dicho, lean, ¿sí? Lean. Y les iba a ir mejor en la práctica si leían, ¿sí? Entonces tienen que tener ese concepto. Algunos docentes van y les van a dar sus textos, otros textos ajenos. Pero ustedes siempre manéjense en base a un libro que les oriente el camino, ¿no? Si no hay un libro que me oriente el camino, ¿cómo voy a leer el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Sí? Entonces, un libro siempre va a ser mi buen amigo y me va a orientar. Keimur ahorita es su orientación para esto. Lo demás que estamos aprendiendo son extras, son para complementar su formación. 2, ¿cómo se llama? Hemos dicho arteria interventricular, ¿qué? Anterior. Vemos a la interventricular anterior. Hay una ramita más que da a un lado. Miren, se llama arteria diagonal. 3, se llama arteria diagonal. Arteria diagonal. Al igual que en el lado derecho, la coronaria también va a ir a la cara posterior, pero antes de ir a la cara posterior, deja esta ramita. 4. ¿Qué es la 4? Se llama arteria marginalis izquierda. Arteria marginal izquierda. Y 5, ahora sí, esquematizamos otra vez imagen del corazón, pero esta vez en relación al lado izquierdo, esto es posterior, no tenemos que olvidar, para entender que esto es atrio derecho, esto es atrio izquierdo. Entonces, como la coronaria izquierda va hacia atrás, tiene este trayecto. Entonces, número 5, esta ramita se llama circunfleja. Arteria coronaria circunfleja. Todas estas son coronarias, por si acaso, ¿sí? Coronaria interventricular, coronaria diagonal, coronaria marginal y circunfleja, ¿sí? Coronaria circunfleja. Bien, ya tenemos la irrigación de corazón. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice su literatura? Me decía, en un porcentaje, entonces, 40% de la población, la arteria sinoatrial, es rama de la coronaria, ¿de qué lado? Izquierda, ¿sí? Entonces eso es una muy importante mención. Si alguna literatura puede variar el porcentaje, puede decir que es solamente un 20%, pero Keimur dice que es 40%. Luego de esto, le voy a dar un significado al sistema de conducción. ¿Qué más voy a hacer para ganarme 2 sellos? Que es el trabajo de investigar orificios y diámetros. Voy a graficar venas, ¿sí? Entonces, voy a graficar venas, busco los diámetros de los orificios, y creo que ya lo he dicho, incluso el nombre del nodo atrioventricular. A ver si han estado atentos, lo han anotado. Bueno, ¿qué menciono de este sistema de conducción? Le doy un significado, y para darle un significado retrocedo al concepto de introducción
a anatomía. Nos hemos conocido cuando ustedes estaban empezando y ahora mañana pasado ya es junio y ya terminamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos descrito? Hemos descrito la neurona y hemos descrito que hay un efecto que se llama despolarización y repolarización. Entonces, ¿cómo indico estos dos tiempos? Despolarización y repolarización. Despolarización se hace más positivo. Repolarización vuelve al positivo. Entre paréntesis, cambia de voltaje. Cambia de voltaje. ¿Por qué? Imaginémonos que esta neurona tiene menos 70 milivoltios. Tanto la neurona como la fibra muscular tienen un voltaje. Acá la neurona menos 70 milivoltios. Para que esto se haga más positivo, a más 35 milivoltios, por ejemplo, que vaya a más 35 milivoltios, ¿qué va a pasar? Va a pasar la despolarización. Con la despolarización ingresa sodio. Con la despolarización ingresa sodio. ¿Y sale qué? Sale potasio. Sale potasio. Entonces, cuando ingresa sodio y sale potasio, existe este efecto de despolarización. Mi sistema de conducción eléctrica funciona de la misma manera. Y yo puedo ver si es una parte eléctrica. Tengo un estudio. El otro se llamaba ecocardiograma. Para ver las corrientes eléctricas se llama electrocardiograma. Diferentes términos, ¿no? Ecocardiograma de ecografía, ¿sí? Y electro para ver la función eléctrica. Entonces, en un electrocardiograma puedo ver cómo va esta corriente, de dónde a dónde va. ¿Cómo trazamos un electrocardiograma? Les presento a la onda P, les presento al complejo QRS y les presento a la onda T. ¿Sí? Este es el complejo QRS. Cada uno tiene que tener un significado, como Kay Moore lo grafica y lo menciona. La onda P es la despolarización ¿de quién? De las aurículas o de los atrios, si quieren. Aurículas o los atrios. La onda QRS es la despolarización ¿de quién? De ventrículos. La onda T es la repolarización ¿de quién? De ventrículos. ¿Cuál falta acá? No, ¿cuál acá está el QRS? ¿Qué falta en estos tiempos? Hay la despolarización de aurículas, despolarización de ventrículo y repolarización de ventrículo. ¿Qué tiempo falta? ¿Repolarización de quién? De aurículas. No hay. ¿Por qué no hay? No se ve porque el tiempo en el cual, miren, esto es la onda P. El viaje de la conducción eléctrica desde el nódulo sinoatrial hasta el nódulo atrioventricular. Esto es la onda P. Esa es la onda P. Pero a la vez que va, tiene que haber un punto que suceda la repolarización de aurículas. Pero ¿por qué no se ve en un electrocardiograma? Porque esto sucede en milisegundos. Y la conducción eléctrica es mucho mayor hacia los ventrículos. Si se dan cuenta, el voltaje es mucho mayor en ventrículos que en aurículas. Entonces, lo que dice Gay, QRS tapa a la repolarización de aurículas. ¿Sí?
Entonces está tapando, ¿por qué? Porque el voltaje es mayor. Entendemos ese sistema eléctrico que hemos mencionado, simpático, parasimpático. Los latidos normales, ¿cuántos son? 70 latidos por minuto. ¿Okay? Entonces, con esto, una vez aprendiendo esto que es el electrocardiograma, voy a poder entender, pues, cuando viene taquicardia, ¿no? Cuando viene taquicardia, antes de dar sus exámenes de anatomía, van a decir. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Tiene esto. Y esto es taquicardia. ¿Y qué hay en la taquicardia? Aumento de la frecuencia cardíaca. A lo contrario puede haber. Voy y tengo esto, y luego de largo tiempo tengo esto. ¿Qué pasa en este caso? Bradicardia. Bradicardia. ¿Quiénes tienen bradicardia? Los pacientes con chagas. ¿Sí? Y por eso se desmayan muchas veces, tienen síncope. Entonces, bradicardia, porque no está llegando. Miren cómo late el corazón. Se detiene. ¿Va a llegar así suficiente oxígeno al cerebro? No, y el paciente se va a desmayar. Y eso de desmayo se conoce como síncope. Entonces, bradicardia, taquicardia, ritmo normal. Entendemos el sistema de conducción y hasta ahí es corazón. ¿Sí? Chao. Estudio.